Bendiciones, hermanos. Hay una frase que se dice mucho en el ambiente cristiano que se salió del contexto original de la palabra. Se dice mucho que es necesario que yo disminuya para que el Señor crezca. Tengo que menguar yo para que Él crezca. Esa frase se ha quedado muy arraigada en el pensamiento de todos los cristianos, bueno, de algunos de que han escuchado esa frase. ¿Por qué? Porque eso los orilla a tener que cambiar por sus propias fuerzas y por sus propios métodos. Entonces, habemos muchos cristianos que están amargados. ¿Por qué? Porque no han llegado a ese menguar. ¿Por qué? Porque no se puede. Con nuestras propias fuerzas y con nuestra propia voluntad no podemos cambiar lo que somos, porque lamentablemente crecimos en el sistema, crecimos en una cultura, crecimos con un estilo de vida, todo eso nos orilló a ser lo que somos. Y pues como le pasó al pueblo de Israel, durante 400 años estuvieron siendo esclavizados por parte de los egipcios. Entonces, cuando vino Moisés y les dijo que el Señor, el Dios de sus padres, los iba a liberar, ellos no creyeron, o sí creyeron, pero creyeron a medias, porque vemos que cuando los logran sacar de Egipto, vemos que cuando se atraviesa el mar, lo tienen enfrente, empiezan a decir tantas barbaridades de que Moisés solamente los trajo para morir y muchas cosas. Y a pesar de que vieron las plagas que hicieron que casi destruyeran Egipto, y a través de esas plagas ellos pudieron salir de ahí, aunque vieron eso, aún así siguieron dudando. Y todavía, aunque vieron que el mar se partió en dos y caminaron por tierra seca, aún siguieron dudando. Aunque vieron que el Jordán se partía en dos, aún siguieron dudando. ¿Por qué? Porque habían sido 400 años esclavos. Sus padres, sus abuelos, sus tatarabuelos habían sido esclavos. Entonces ese sistema en que ellos nacieron les impedía poder cambiar por sí mismos. Y era necesario que el Señor mismo los cambiara. Y ahora todo lo que les pasó a ellos es solamente un vivo ejemplo de lo que nosotros podemos vivir. Pero ahora tenemos este ejemplo de lo que le pasó a ellos y no debemos de repetir la misma historia. Por eso vemos ahora cristianos que pues no han logrado vemos cristianos que no hemos podido lograr aquellos objetivos que tenemos, que el Señor nos propuso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque queremos cambiar con nuestras propias fuerzas y con nuestros propios métodos. ¿Por qué? Porque pensamos que solo así el Señor que está dentro de nosotros pueda crecer. Y no es así. En la palabra dice así, en Juan 3, versículo 30, es necesario que Él crezca y que yo disminuya. Así dice la palabra original. No necesariamente dice lo contrario. Por eso es necesario que Él crezca primero y nosotros iremos disminuyendo, pero no al grado de desaparecer, sino más bien de haber una fusión entre Él y nosotros, que al último nos transformemos en Él, pero siendo nosotros. Eso lo podemos ver en Isaías capítulo 11. Déjenme, se lo busco. Dice así, Isaías 11, de versículo 1, y brotará un retoño del tronco de Isaí, un vástago de sus raíces dará fruto, y en él reposará el espíritu del Señor, el espíritu de sabiduría, el espíritu de inteligencia, el de consejo, el de poder y el conocimiento y del temor del Señor. Se deleitará en el temor del Señor, no juzgará por lo que vean sus ojos, ni sentenciará por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará al pobre con justicia y fallará con equidad
por los afligidos de la tierra. Herirá la tierra con la vara de su boca, y con el soplo de sus labios matará al impío. La justicia será ceñidor de sus lomos, y la fidelidad ceñidor de su cintura. Y aquí viene lo importante. Bueno, todo eso es importante, pero aquí viene ahora sí que el éxtasis de esta palabra. El lobo morará con el cordero, el leopardo se echará con el cabrito, el becerro, el leoncillo y el animal doméstico andarán juntos, y un niño los conducirá. La vaca y la osa estarán juntas, sus crías se echarán juntas, el león como el buey comerán paja. Y luego dice, el niño de pecho jugará en la cueva junto a la cobra. El niño destetado extenderá su mano sobre la guarida de la víbora, y no dañarán ni destruirán en todo mi santo monte, porque la tierra estará llena del conocimiento del Señor, como las aguas cubren la mar. Todo eso es la representación de lo que sucede en nosotros. Ese tronco, esa raíz, ese vástago está dentro de cada uno de nosotros. Cuando nosotros aceptamos a Cristo, está retoñando, está saliendo ese vástago, está echando raíces. Y todo lo que acabo de leer, todo eso lo hace el Señor en nosotros, pero también eso es lo que nosotros haremos. ¿Por qué? Porque todo esto está dentro de nosotros. Nosotros seremos ceñidores de justicia, nosotros le haremos justicia a los afligidos. Todo esto es para nosotros. ¿Por qué? Porque Él está creciendo en nosotros. Ese lobo, ese leopardo, esa osa, ese osito que está ahí, todos esos son animales que comen carne, que se deleitan en matar a sus presas, pero ahí dice que ellos comerán paja, ahí dice que ellos comerán pasto. ¿Por qué? Porque esos somos nosotros. Nosotros somos los leopardos, los osos, los leones, todos somos esos animales de carne, que quieren comer carne, pero es ese cabrito, ese becerrito, esa vaca, todos esos son animales domésticos que ayudan al hombre a vivir de una manera placentera. Entonces estamos viendo que esa es la representación de Cristo en nosotros, que no va a ser que el lobo se haga cordero, sino va a ser que el cordero tenga el conocimiento y la cultura del cordero, y eso hará que él sepa que no debe de comer carne, sino que coma pastito. Así es lo que pasará en cada uno de nosotros. El Señor va a crecer en nosotros. ¿Por qué? Porque en su palabra dice que aquel que comenzó la buena obra en nosotros será fiel para terminarla. ¿Qué nosotros debemos de hacer? Nosotros lo único que debemos de hacer es apacentar nuestros cabritos. Como el Señor le dijo a Pedro, Pedro, ¿me amas? Y dijo, sí, apacienta mis cabritos, apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas. El único detalle que el Señor nos pide, que estemos dispuestos a apacentar ese lobo junto al cabrito, apacentar esa osa junto a la vaca, que no nos salgamos del rendir. Sí, somos como lobos, somos como leopardos, pero debemos de ver a ese cordero que tenemos enfrente. Debemos de ver esa cultura del reino que nos está enseñando ese cordero. Como dijo el Señor, aprender de mí que soy manso y humilde. Todo solamente se trata de verlo a Él. No te veas a ti mismo, porque si te ves a ti mismo vas a ver puros errores. Pero si ves a Él vas a ver puras cosas correctas. Por eso no te desanimes si no alcanzas aquellas cosas que quieres alcanzar, como tal vez dejar un vicio, tal vez dejar una práctica, tal vez dejar algo que te apasiona, pero sabes
que te hace daño o que te quita tiempo, no te desesperes, no, sino simplemente deja que tu lobo se quede con el cordero, deja que tu vaca se quede más bien deja que tu osa se quede con la vaca. Nada más no te separes del Señor. Solamente sigue adelante. Si te caes, simplemente levántate y ten en cuenta que el que está haciendo la obra es el Espíritu Santo que habita dentro de ti. No eres tú, no es tu voluntad, son tus fuerzas. Porque el Señor dijo, sin mí nada pueden hacer. Y así es, nada podemos hacer. Por eso, recuéstate, reposa en el Señor. Solamente ten fe que Él te va a ayudar a vencer todas las áreas, todas las limitaciones, todos los miedos que tú tienes dentro de ti, todo trauma, toda cultura, toda cosa que el mundo te está metiendo a través de sus enseñanzas, sus adoctrinamientos, de aquellas cosas que nos meten a través de las redes sociales y por la televisión y todas esas cosas, solamente reposa en el Señor, que Él va a hacer cambiar toda tu mente, tus pensamientos y te va a resetear completamente hasta que pueda ese lobito ser como un cordero. Que el Señor te bendiga, te guarde, tenga a ti misericordia y te dé paz y haga resplandecer su rostro sobre ti. Bendiciones.